Buenos días. Hola. Bien, está Berenice del Rosario. Presente. Blanca. Presente. Cassandra. Presente. Fátima Cristal. Presente. Fátima Lourdes. Presente. Irving. Presente. Itzaura. Presente. Joaquín Torres García. Presente. María Zamora. Presente. Julio. Kevin. Presente. Leslie. Presente. Lisette Noemi. Presente. Lisbeth. María del Carmen. Presente, profe. María Posada. Presente. Mariana. Presente. Mayra. Presente. Perla. Presente. Raquel. Presente. Salma. Presente. Sandra. Alejandro. Presente, maestro. Hugo. Hugo. Presente. Neida. Presente. Bien. Está ahí Lisbeth. Presente. Ya está ahí Joaquín. Sí, profe, aquí. Julio. Sí, profe, presente, aquí estoy. Sandra. Joaquín rompió su puntualidad perfecta. Es que le anda fallando el internet, profe. Ni modo. Ok. Oigan, antes de iniciar, me hubiera gustado presentarles esto en la mañana, pero pues no tuvimos quórum
nos mandaron de coordinación un archivo que imagino que ya han de tener, o Joaquín ya lo tiene, lo de los pagos y las fechas. Lo de la graduación, profe. Tuvimos junta ayer. Sí, ya lo pasamos. Ah, lo de Lo de la los que graduación, sí. deben, ya lo pasó Joaquín. Ah, de los Gracias. adeudos también, sí. Sí, lo de quienes tengan adeudo, ya Sí, eso lo pasó que Raquel también. tiene hasta el 8 de noviembre para hacerlo. Ok, entonces información de quienes tienen adeudo, ese ya lo tiene. Bueno. Sí, Neida. Sí, hasta ahorita nada más nos falta Sandra. Pues bueno. Ahora sí de lleno a hacer lo mismo que hicimos con neurosis y psicosis, ver la dinámica del deseo, la economía del deseo, los mecanismos de defensa, eh, la dinámica, la topología, la economía, todo lo que sea de ahora de la perversión. Sandra, ¿ya está ahí? Sandra. Bueno, entonces ustedes me dicen. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Muchas en general, sobre dónde vamos a empezar con la economía del deseo perverso, la estructura, la dinámica, el conflicto, el mecanismo de defensa, todo, todo. O si no quieren iniciar por las partes más teóricas, si quieren iniciar con un ejemplo, con un caso, con un fragmento, una escena. A ver si a mí me quedó claro. La diferencia. Neurosis, el yo sofoca una parte del ello en favor de la realidad. Psicosis, al revés, el yo se deja arrastrar por el ello, desprendiéndose de una parte de la realidad. Y en la perversión, lo que yo entendí es que el yo se fracciona. Una parte desmiente una parte de la realidad, pero mientras que otra parte del mismo yo la acepta, coexistiendo la actitud acorde al deseo y a la realidad al mismo tiempo. ¿Sí estoy bien? Sí, sí, está bien la definición. Sí. Hay que desarrollar y ejemplificar esto, ¿no? Como que una parte es negada, pero entonces se mantienen ambas, ¿verdad? Una que es acorde al deseo y una acorde a la realidad. O sea, es como impresionante cómo el perverso va a mantener ambos principios intactos sin contradecirse.
Esto lo hace sustituyendo el objeto de deseo. Sí, ¿o no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de perversión que se toma para ese análisis es el fetichismo. Pero al final de cuentas, pues aplica, ¿no?, para todo el tipo de perversiones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al voyerismo, pues también está tomando el objeto de deseo de manera en una pulsión parcial y no el fin de la sexualidad lo modifica. No sé si me estoy explicando. Sí, como que cambia la finalidad para lo que se quiere el objeto. Es lo que yo entiendo, o sea, que le da como que otro fin que no es el de una satisfacción sexual, sino es solamente una satisfacción. Eso es lo que me suena a mí un poco. Sí, sí hay una sustitución, una parcialidad, pero una parcialidad que se vuelve muy gozosa. Sí. Podemos decir que el perverso no da lugar a la falta, a la insatisfacción, a la articulación de la insatisfacción en el plano sexual. Profe, a mí me quedó una duda porque hablaba de este temor de la castración o darnos cuenta de la castración o de la diferencia anatómica de la mujer y por lo tanto tomarlo como castración en la mujer, es lo que de alguna manera desencadena la cuestión del fetichismo. ¿Es lo mismo para todas las perversiones o únicamente para el fetichismo? Esa duda me quedó. No, es una buena pregunta porque el mecanismo de defensa va a funcionar en todas las perversiones. El mismo funcionamiento de la renegación de la falta. Pero digamos que el fetichismo es el prototipo en tanto que digamos que es su cara más fálica de la perversión. ¿Sí? Otras perversiones estarán matizadas de otras pulsiones parciales, de pulsiones anteriores, escópicas, o sea, visuales, escatológicas, en la popó, motoras, motrices, de dominación anales, en lo sádico, masoquista. Tendrán otras conjugaciones, pero la renegación va a estar presente en todas las perversiones. Yo pensé que como inició la pregunta, que iba a ir a si todas las perversiones se originan por esta diferencia anatómica de los sexos. Y a esa pregunta pues tenemos que contestar que no. Ya que hay unas perversiones que estructuralmente no son perversiones, pero que fenomenológicamente sí. Perdón, por ejemplo, estadísticamente hablando, hay menos mujeres perversas. No quiere decir que no haya mujeres perversas, sí hay, pero fenomenológicamente hablando, estructuralmente habría que pensar si es por este mismo camino de construcción que el varón, a partir de una angustia de castración. ¿No somos analizables o qué? No, todo lo contrario, sino que estamos diciendo que el análisis sería buscado en otro lado. O sea, la mujer perversa
A mí se me hace que su constitución tiene que ver con lo que dijimos de la histeria, sí, ya que predominantemente la mujer no sufre tanto la angustia de castración. Acuérdense de lo que pasa en la fase fálica con el Edipo femenino. ¿Sí? Más que sentir angustia en la fase fálica, la niña lo que siente es rivalidad, envidia. Por eso, no sé si podamos ir tocando un poco lo de las películas, pero Ninfomaníaca y Perversa Adicción son muy buenas películas para debatir si ellas son perversas o si su perversión se estructura con mucho de lo que está diciendo Freud acá, a los que ya les tocó. Yo busqué ninfomaníaca y me sale nada más ninfomanía. No sé si sea lo mismo. Se me hace que sí se llama. Sí, se me hace que yo la estoy pronunciando mal, entonces sí es ninfomanía. Pues no, sí me sale. Y me Ninfo. salía también que había 3 secuelas. Sí, sí está en 3 partes. Ya estamos a 2 semanas, diga, para entregar el trabajo. Y se siente que estamos a 2 semanas. Pues ya deberían sentirlo ya, porque
¿Cómo va a estar eso de la sustitución del pene materno? Bueno, yo entendí que es a través del fetiche. La construcción del fetiche va a dar cabida a la desmentida y a la vez a la aseveración de la castración de la mujer. Y luego, pues esto va a generar una ambivalencia. Hay hacia el fetiche ternura y hostilidad en ese mismo tratamiento del fetiche, que son la desmentida y la admisión de la castración mezcladas en proporciones desiguales. Alguno va a tener más ternura y otro más hostilidad. Ajá. Sí, esas dos palabras son importantes, desmentida y admisión de una parte y desmentida de otra. Ajá. Sí, el fetiche contiene ambos movimientos. Fíjense que me voy a ir a unos preámbulos. Y si va surgiendo algo, si salta, si brinca la liebre, me dice. ¿Ahí se ve la pantalla? Ok. En la tarea, yo les decía que trataran de retomar 3 ensayos. No les quise encargar una tarea de 3 ensayos, puesto que ya la hemos encargado muchas veces. Y volverles a encargar 3 ensayos, pues era un texto también más extenso, que hubiera sido, pues sí, más trabajo. Y yo creo que muchas de las cosas que vamos a decir ahorita están ya estudiadas. Nosotros vimos 3 ensayos varias veces. Entonces, vamos a explicar unos preámbulos necesarios. Por ejemplo, Freud va a decir que la neurosis es el negativo de la perversión. En otras palabras, el neurótico desea lo que el perverso hace. Uno lo actúa y el otro solo lo fantasea. Pero sería, así como el negativo, como esas fotos del rollo en una película de papel oscuro, se tenía que revelar, llevar a Kodak o a Benavides en aquellos años. Y entonces la neurosis es el negativo de la perversión. O sea, si lo llevamos al pie de la letra, ni siquiera es como dos cosas diferentes, o sea, son idénticos. Solo que en el negativo, pues casi no se ve tan claro, ¿verdad? Es como la fotito así en negro que tienes que poner contra la luz para entonces ver qué imagen está ahí, ¿verdad? En el negativo. Pero en el positivo, o sea, ya en la imagen revelada, se ve bien clarito todo, ¿verdad? Ahí está la fiesta de cumpleaños, el pastel, ahí está toda ya la foto, ¿verdad? Del bautizo y de la comunión y todo. Entonces, neurosis y perversión, eso lo vamos a ver la próxima semana, en realidad no son tan diferentes. Ya que lo que Freud va a encontrar es un desarrollo psicosexual, pero bueno, voy a dibujar primero otro preámbulo. Nosotros ya habíamos dibujado que el instinto es un motor del comportamiento,
una guía de la motivación animal. O sea, el instinto les dice a los animales qué hacer, cuándo morder, cuándo ladrar, cuándo hacer pipí, cuándo hacer popó, cuándo entrar en celo, todo, todo, todo. El instinto les dice, por eso los animales nunca han inventado Kama Sutra, porque su posición sexual tiene que ver con una posición instintiva que no tiene nada que ver con una cierta experimentación, subjetividad, subjetivismo, idealización, frustración, etc. El instinto no puede sufrir frustración. Bueno, sí puede sufrir, ¿verdad? Una cierta frustración, pero artificial, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Porque los animales en su régimen no tienen frustración. Pero en cambio, Sigmund Freud en 3 ensayos nos hace dar cuenta que nuestro modelo de motivación, fuente, que nuestro modelo de comportamiento no obedece al instinto ya, sino que obedece a la pulsión. Y esta pulsión tiene 4 elementos. Una fuente, la cual es el punto donde nace la insatisfacción, que en otras palabras es el organismo. Si ustedes están enamorados, en realidad tienen hambre, en un sentido instintivo. Por eso las mamás nos dicen a veces, ay, puro sueño, lo que tienes es puro sueño, remitiéndonos a esa fuente en donde nace la insatisfacción. Sí. Y otro componente de la pulsión es el esfuerzo, o sea, la cantidad de energía que se necesita para movilizar a la pulsión, o sea, la libido, la energía. ¿Sí? La libido es a la gasolina lo que la pulsión es al motor. ¿Sí? Para que un coche funcione necesita un motor y una transmisión. ¿Sí? Pero para que ese motor y transmisión anden necesitan de ciertos fluidos y de ciertos componentes energéticos. Sea el carro eléctrico, entonces una pila, o sea un carro de gasolina, pues la gasolina. La libido es aquella fluido que se requiere para hacer marchar hacia lo que llamamos el objeto de la pulsión. Freud dice que el objeto es lo más variado en la pulsión. Aquí entramos, luego vamos a entrar a lo que sí vamos a llamar fetichismo, ya que es el objeto que normalmente el tema de la perversión está tan ignorado que estos temas se estudian poco, ¿no? Ya que también hablando proporcionalmente la perversión, pues es un tema que ni estadísticamente podemos considerarlo relevante porque no hay estadísticas al respecto. Sí, pero al cambio sí hay algunas muy interesantes como... se me fue, si es por lo menos una persona al día, si no es que más, pero creo que era una persona al día muere en México por una práctica sádico-sexual. Por lo menos registrado, ¿no? O que se contabilice como sadismo sexual la causa de la muerte. Una persona al día, pues es importante, ¿no? Eso quiere decir que hay un porcentaje importante ejecutando el sadismo sexual y que otros no mueren al respecto. Que tal vez mueren mañana. Ok, bueno, entonces el objeto es lo más variado, ¿sí? Y lo interesante es cómo hay personas que van a construir un objeto como su máxima satisfacción sexual. Ropa interior femenina o zapato femenino, que Freud explica además por qué el zapato y por qué la ropa interior. Ahorita ustedes me dicen. Y una meta. Entonces en el objeto pues pueden ser los animales en la zoofilia, los niños en la pedofilia, en fin, los objetos sexuales del humano cambian mucho, bastante, ¿verdad? Y así hay una filia con respecto a payasofilia, automovilfilia, hasta, no sé, tienen un nombre yo creo más fresa, ¿no? Pero hay un montón de excitaciones sexuales a partir de un cierto objeto.
La meta, en cambio, es algo que en el instinto, pues casi siempre es el coito, pero la meta en la perversión, va a decir Freud, es también muy variada. Y entonces, la meta en lugar del coito, va a ser nada más ver, o ser visto, o tocar, o ser tocado. ¿Sí? ¿Ver qué? Pues también puede estar variado, ¿no? Ver a un animal, ver a una mujer, ver a un niño, etcétera, etcétera. Pero entonces la meta ya no es el coito. Puede ser nada más un fetichista puro o un voyerista puro. Si el del zapato le dice, oye, pero pues que te quedas con mi zapato, aquí estoy yo completo, pues aquí estoy yo, hombre, no te conformes con mi zapato. El fetichista o el voyerista dirá, no, gracias, yo solo veo, yo solo el objeto. Entonces, nosotros tenemos en el carrusel humano toda esta montaña rusa de posibilidades. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Tendrá que ver con explicaciones superficiales, pues todos somos diferentes y tenemos diferentes gustos y ya, y se acabó, no hay análisis psicológico posible que hacer porque pues no es ni relevante, ni interesante, ni nada, simplemente decisión humana. ¿Por qué? Porque los humanos decidimos. ¿Por qué decidimos? Pues quién sabe, pero decidimos. Y decidimos cosas diferentes. Ah, sí. ¿Y por qué decimos? Pues no sé, porque así somos. Y entonces hace un círculo hermenéutico muy básico donde ya no hay análisis. Y luego entonces tenemos lo que llamamos el desarrollo psicosexual. De nosotros vamos a tener lo que llamamos fases psicosexuales. Si hay algo me dicen, oigan, porque no veo si hay manos levantadas donde estoy compartiendo pantalla. O si alguien ocupa tomar la palabra, el micrófono, adelante. Sí, de eso que estaba diciendo ahorita, profe, entonces la cuestión patológica no es el ver o el tocar, sino que se quede ahí fijada la meta. Sí, sí, en un sentido patológico, en un sentido, sí, podría ser evaluado así. También considerando mucho lo que vimos en séptimo de, bueno, patológico, de acuerdo a nuestra sociedad, la época, etc. Pero sí, sí, sería por esa ejemplo, desviación. en el caso del fetiche, a lo mejor el fetiche como tal no es lo patológico, sino el que sustituya al fin sexual. Exacto, sí, más bien eso sería lo llamativo, ya que vamos a ver que los neuróticos también tenemos ciertos fetiches, ciertos objetos que podrían ser excitatorios. Y no digamos que el neurótico no se excita también con ver y tocar a su pareja, sino que en la perversión, pues la satisfacción se desvía completamente o se vuelve exclusiva, aunque a veces no tan exclusiva. Y perversión significa su etimología, o sea, per, diferente, o sea, y una versión, o sea, un camino diferente, una trayectoria diferente, eso es perversión, una versión diferente. ¿Sí? No estamos utilizando aquí nunca la palabra perversión en el sentido despectivo, peyorativo, denigrante, no, para nada. ¿Sí? Entonces, la perversión, porque Freud nos dice que nacemos polimorfos perversos, que esto es muy importante. Nosotros tal vez no fuéramos perversos si no tuviéramos una cierta carencia adaptativa. O sea que el bebé necesita estar mucho más receptivo a todos los estímulos para ver con cuáles se satisface y con cuáles no. O sea, un bebé no tiene la capacidad cerebral, cognitiva,
de permanencia del objeto, en fin, de muchos enfoques, no tiene la maduración para ver qué se mete a la boca y qué no. Entonces el bebé tiene ya una posición llamada autoerótica. Y igual el bebé se mete su pulgar a la boca o se mete el pecho de la madre a la boca. Y igualmente se va a quedar dormido bien tranquilito. ¿Sí? Esto funciona por su posición polimorfa receptiva. O sea, puedo obtener el placer de muchas formas. No porque esté tonto, sino porque mi vulnerabilidad física, me hace que me vuelva un receptáculo más afinado de todo. A ver, ¿qué me da placer? A ver esto. A ver, todo me lo meto a la boca. Todo. Sí, voy a querer ver todo, voy a querer oler todo, porque nacimos muy deficientes. Entonces, el bebé va encontrando, justo en todos estos comportamientos, porque además, de tanto que estamos en una educación pues, tergiversada por la propiedad privada, el mismo amor está atravesado por la propiedad privada, entonces la madre también trae sus propias cucarachas con respecto a cómo, cuándo y dónde darle el amor al hijo, y entonces este hijo se vuelve todavía mucho más anhelante del amor materno y de la satisfacción materna. Y entonces va dejando más fijaciones orales, fijaciones visuales, olfativas, escópicas, escatológicas, fijaciones fálicas, etc. Y entonces este caminito se vuelve como Hansel y Gretel, que dejan las migajas de pan para poder regresar a encontrar el camino a casa. Entonces, para que haya perversión, tiene que haber fijación. La fijación es la cantidad de líbido que se quedó anhelante a esos placeres anteriores. Y entonces, si hay fijación suficiente, hay regresión. Si no hay fijación suficiente, no hay regresión. Por ejemplo, cuando a las personas no les gusta tomar, hay quienes se toman una cerveza y dicen, ay, no, se siente bien feo, yo no sé por qué a la gente le gusta sentirse así mareada, ay, no, qué horrible. Porque esas personas no tuvieron una fijación oral tan determinante. Entonces, de eso de llevarse algo a la boca y tener una satisfacción por ello, no es funcional. En cambio, a quienes les gusta fumar o echarse una cervecita, pues entonces hubo una fijación oral determinante. Entonces, cuando haya un voyerista, tuvo que haber una fijación al ver. Cuando haya un sádico, una fijación al tocar, que se convierte en el golpear. Y así, el coprofílico tendrá una excitación con las heces, una fijación con ellas y así. Y ¿sí? Por ejemplo, esto del voyerismo, ¿se podría fijar en alguna etapa del desarrollo psicosexual? Pues yo creo que la parte visual se vuelve más recalcitrante por ahí de la fase fálica, ¿sí? Ya que en la fase anal el sentido del ver no es tan preponderante, ¿no? Es más bien el control, la lucha, la fuerza, los músculos apretándose, soltándose. Por ahí viene la cuestión sádico-masoquista, controlar o golpear el cuerpo ajeno. Y en la fase oral, pues no, ni se diga ahí, los niños además aparte traen los ojos todos cerradillos, ni ven bien, ni tienen permanencia el objeto. La vista no es tan crucial. Como en la fase fálica, con esto del fetichismo, cuando el niño se da cuenta de la diferencia anatómica. La diferencia anatómica es súper sufrida, porque además está en la misma mitología. Hay una historia en la mitología que nos dice que los dioses primero nos crearon con 2 genitales, 4 brazos y 4 piernas. Pero a algunos dioses no les agradó esta idea de que estuviéramos tan completos y entonces nos cortaron.
y entonces quedó ya un ser de 2 brazos y de 2 piernas y con un solo genital. Y eso dejó una herida en el ser humano. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en la fase fálica. Cuando uno se da cuenta que mamá tiene un genital diferente al nuestro, entra la gran separación existencial fálica que es, ¿cómo voy a volver a estar en contacto con ella? Y esto no solo en el sentido material, sino en el sentido también psíquico, simbólico. ¿Cómo va a embonar mi amor con ella? ¿Cómo voy a volver a sentir ese estado de completud en donde sentía que ella y yo éramos uno mismo? Entonces ya viene toda la cuestión, además del desarrollo que lo podemos ver en algunos jóvenes, cuando entonces digan, es que me da miedo hablarle a las mujeres, no sé cómo hablar con los hombres, no sé cómo hablar con las mujeres. Se crea una separación, una distancia que angustia. Cuando nos damos cuenta que hombres y mujeres somos diferentes, viene la angustia de castración. Cosa que no hemos podido solventar, ¿verdad? Porque seguimos peleando entre hombres y mujeres. Pero bueno, las mujeres tienen toda la razón al señalar que la sociedad es predominantemente machista. Y al ser así, pues tienen toda la razón al denunciar la sociedad como machista. Y tenemos que corregir esa separación. De hombres y mujeres no nos hemos podido amar por esa separación básica. Y este ser machista viene de la situación de la pertenencia del falo. Ujú. Sí, viene influenciada de todos los ángulos. Es una cuestión muy psíquica en donde el varón privatiza el saber sexual, privatiza a la mujer, pero también tiene mucho que ver con lo social, o sea, el varón se quedó con todas las posiciones de privilegio, de poder, económicas. El varón fue el que principalmente hizo la agricultura, o sea, no la hizo, sino que se apoderó de las ganancias de la agricultura, la ganadería, del comercio. Entonces la mujer se quedó en casa, entonces ella no produce riqueza material y entonces el machismo es sinónimo de capitalismo. Cuando se dividió el trabajo, a la mujer no le tocó ganancias. Entonces, como no ganas dinero, no tienes peso económico ni peso político en la sociedad. Entonces, tiene mucho que ver con todo, con todo. Y yo creo que lo psíquico es también un reflejo de lo social. Por eso o sea, las mamás cuando tienen a un hijo varón, no es la cuestión solo anatómica, o sea, tengo un objeto que me puede completar en lo sexual, sino que tengo un objeto más valorado en lo social. ¿Se acuerdan que las familias machistas de hace, bueno, tal vez ahora todavía, pero hace años se notaba más de que, nació una niña, bueno. O sea, queremos niños, ¿no? Los papás quieren niños porque por alguna razón hay una valoración en lo fálico masculino. Pero bueno, ese sí es todo un tema, está muy chido, pero podemos regresar al otro. Tal vez para la próxima semana les encargue el análisis del de 50 sombras de Grey. Pero a ver si llegamos hoy a esta diferencia entre neurosis y perversión. Que ustedes me digan si el Grey, el chavo, es perverso o no. Pues es sádico, ¿no? En lo fenomenológico, es que fíjense, por eso todavía no llegamos. En lo comportamental es sádico, pero en el deseo es perverso.
Es ahí donde vamos a debatir próxima semana. Es que todavía nos falta mucho. Vamos a hacer el triángulo edípico para ver esto de la madre fálica, la madre con pene. Porque por eso podemos ver en el transvestismo y en el transexualismo, paren orejas todos los de la chica danesa, que si existe una mayor tendencia al transvestismo masculino. O sea, el hombre principalmente es el que se viste de mujer, ¿sí? Y es mayormente, estadísticamente también el varón, quien desea transformarse sexualmente al cuerpo femenino, ¿no? En esta figura de la madre fálica. Entonces, tenemos al niño, tenemos a la madre, y en el momento del tener, la diferencia anatómica, ¿sí? Cuando en la posición del ser, ¿se acuerdan? Entonces el niño es el falo de la madre, es el falo, ¿sí? Cuando necesita pasar a la lógica del tener, el niño se dice, ¿cómo, mamá? ¿Cómo que no lo tienes? Explícame, ¿cómo que no tienes el falo tú? ¿Sí? Si no lo tienes tú, se rompe mi ilusión de yo mismo haber sido el falo. Entonces es como una trampa intermedia entre el ser y el tener, y entonces en lugar de voltear a aceptar la ley del padre, porque es otra forma de aceptar la castración, a ver, tú no lo puedes tener todo el tiempo, mamá no lo puede tener todo el tiempo. Cuando se da cuenta que a mamá le falta algo, que está castrada, significa la diferencia anatómica de los sexos, es decir, que por ella misma no se puede satisfacer, sino que necesita un monigote. Y también al revés, nada más que nuestra sociedad machista no nos deja ver algo que es cierto, o sea, tampoco el varón se puede satisfacer a sí mismo, necesita a la mujer para su satisfacción, y la mujer al hombre para su satisfacción, ¿sí? Esto en el sentido más pleno, no en el sentido utilitario, en el sentido de ventajoso. Te ocupo para mi satisfacción, o sea, eres mi objeto, mi instrumento de satisfacción. No, hablo en el sentido pleno de la palabra, en el sentido humanista de la necesidad. Y entonces, cuando se da cuenta que a la madre le falta algo, que no está completa, el niño también se cuestiona. Entonces yo no estoy completo, ¿sí? Esta posibilidad de que yo esté castrado, que yo no tenga pene, y entonces también ande como mi madre buscando algo del otro, pero sobre todo algo del otro, no cualquier otro, el otro padre, el otro masculino, el otro ley. En la sociedad machista la ley es del varón, por eso Dios es masculino, acuérdense. El que da las leyes a Moisés es varón, ¿sí? No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y entonces el niño se crea esta interrogante fálica de la cual se va a defender de cierta manera, ¿sí? Si yo acepto la castración de mi madre, es aceptar la mía. Y es ahí donde tengo que hacer unos dibujos. Bueno, más dibujos. Vamos bien hasta ahí. Entonces tenemos en la represión neurótica, la angustia de castración, la diferencia anatómica de los sexos, no se reprime, ¿sí? Y entonces, con lo que luchamos los varones neuróticos en la angustia de castración es con una pelotita que quiere emerger, que nos quiere decir, tú no lo tienes, tú no eres suficientemente hombre para la mujer, o tú no eres suficiente mujer para un hombre, tú no lo tienes. Entonces los varones andamos ahí siempre bromeando con, yo calzo del 10, y no sé quién lo tiene chiquito, y no sé quién lo tiene más grande. Y entonces la angustia de castración se vuelve síntoma, se vuelve discurso, ¿sí? Nosotros
nos volvemos histéricos o obsesivos, porque entonces se trata de tener el falo de cierta manera, o de ser el falo de cierta manera, discursivamente, infielmente, etcétera, ¿no? Pero el perverso se las va a arreglar de diferente manera. El perverso no anda con medias tintas. Él dice, a ver, ¿cómo que la diferencia anatómica? ¿Cómo que alguien puede estar castrado? ¿Cómo que alguien no puede gozar para siempre? No, eso a mí no me cuadra. Por algo la perversión tiene una cara de sociopatía. O sea, vamos, el pedófilo es pedófilo, pero es sociópata, porque entiende que hay una ley en esta sociedad a la cual está prohibido pues tener pornografía infantil o acostarse con un niño, y él igual le vale, ¿sí? Entonces hay un lado de forclusión, no, es que estrictamente no sería forclusión, hay una especie de rechazo a la ley del padre. Por eso los perversos y los sociópatas, ellos rechazan la ley del padre de otra manera. Recuerdan que el psicótico vimos que era una forclusión del nombre del padre, de la ley del padre. De hecho, pues venía en las partes de la tarea, ¿no? Creo. Este rechazo o esta tendencia a ignorar o no entender las reglas impuestas o una ley en sí. Sí. Es lo que decían hace rato. Es lo que decían hace rato de dos cosas que conviven en la realidad, que es una forma de negar, dice Joaquín, que Freud lo empieza a estudiar en 1939, el año que fallece. Bueno, no lo empieza a estudiar ahí, pero escribe un texto que se llama El proceso defensivo, la escisión del yo y el proceso defensivo, algo así, búsquenlo. Pero ese texto, él muere, perdón, él muere y no lo termina ese texto. Que Freud se empieza a dar cuenta que el yo en realidad no está tan unido y está más fragmentado de lo que creemos. Y esto pasa en la renegación. Renegación no es lo mismo que, aquí fue donde se quejaron, ¿verdad? Me maestro, que estudiando la Verniengung y la Verlangung y la Verdrangung y Verwerfung y no venía nada. ¿Sí? Aquí fue donde me dijeron así, ¿no? Sí, yo fui profe. Me las aprendí todas y luego no venía nada de eso. Ay, eso. Oh, qué malvado yo. La Verleumgung es la renegación. La Verniengung, negación. Verdrangung, represión. Pero ahora ya usted va a estar, por ejemplo, ya los estudió Carmen y ya no va a batallar con eso cuando alguien le diga, es que es la denegación. No, la denegación nada que ver. La denegación significa frustración. La denegación no es un mecanismo de defensa. Sí, la desmentida todavía vale la traducción, pero a mí me gusta más renegación, porque es este doble movimiento. No solo niega, sino que reniega. Ejemplo, yo no vi la ausencia de pene en mi madre. Yo no vi la ausencia. Es más, yo vi la presencia. Ahí está el doble movimiento. En un primer momento niego que vi, ¿sí? Y en un segundo momento creo otra realidad alternativa en donde digo, además sí vi, pero yo vi otra cosa. Yo tengo otros datos, como dicen por ahí. A ver, espérese, dijo renegación, ¿no es lo mismo que esto que escribió al lado? Renegación no es lo mismo que negación. La Verleumgung. Esa es su palabra en alemán. Yo les decía que no utilicen la palabra denegación, que la denegación no tiene nada que ver con esto. Que utilicen. Siento que renegación es no solamente negarse, sino que excluirse de la participación en esa situación
y posicionarse en otra, desde otro ángulo, no ponerse como participante, vaya, o no incluirse en como que eso está operando dentro de él, sacarlo y hacerlo externo, ¿no? O sea, como proveniente de algo externo. Sí, obteniendo del exterior eso que niega, de lo que no quiere ser parte, así como dice Joaquín, no quiero ser parte de esto, pero además me creo una realidad que además es opuesta a lo que estoy negando, a lo que no quiero darme cuenta. Esa castración de mamá, porque, ojo, por eso estamos hablando de la castración femenina, el fetiche, por eso vamos a hablar del zapato. ¿Por qué el zapato y la ropa interior femenina? Es que es la misma escena, esto del ver, ¿qué es lo que se ve en esa escena cuando un varón se da cuenta de que la mujer tiene algo diferente? Ahí dice Fer, ¿verdad? Que voltea hacia abajo o hacia arriba. Por eso el abuelito de Ranma y medio se robaba la ropa interior femenina, que la ropa interior tapa la castración femenina. Y el zapato es un muy buen objeto sustituto porque es algo que sobresale en el cuerpo hacia adelante. Ustedes deben saber que ya hay OnlyFans de los pies, ¿verdad? Mujeres que en páginas de OnlyFans lo que les piden es fotos de sus pies. Sí sabían, ¿verdad? Es como separarse de esta diferencia anatómica o de esta castración mediante un objeto. Eso es lo que, bueno, lo que entiendo yo, más o menos por ahí. Entonces, el mecanismo de defensa de la perversión es la renegación. Así es. Y en la renegación, entonces, es una combinación de la desmentida y admisión. Sí, primero, pues sí, desmiento lo que veo y luego admito otra realidad. Pero ambas conviven. O sea, hagan de cuenta que si a un fetichista tú le dices, oye, ¿tú sabes que las mujeres no tienen pene? Y él te va a decir, pues claro, güey, obvio, las mujeres no tienen pene, o sea, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué me haces esa pregunta tan ridícula, tan absurda? Pues bueno, es que él negó esa existencia, pero al mismo tiempo vive en el principio de realidad, porque con el fetiche es como si encumbrara ese objeto femenino, en donde dicen, mira, sí, aquí está el pene materno, aquí está, yo ya lo tengo. Por eso se vuelve tan valioso, tan en el Olimpo, está en el anillo del Señor de los Anillos, es precioso, que en estos ejemplos, en realidad nosotros, Jesús, tenemos un montón de carencias con esta decisión del yo, porque nosotros en el yo tenemos unas creencias y al mismo tiempo tenemos otras al mismo tiempo. Que fíjense que es bien interesante este fenómeno porque estamos hablando de la decisión defensiva, o sea, el yo cree unas cosas y está seguro de creerlas, pero se comporta como de otras. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes creen en la magia negra o en la mala suerte? Yo creo que un porcentaje me dice que no, a lo mejor otros me dicen que sí, pero ok, vamos con los que me dirían que no. ¿Crees que algo malo te pasa si pasas por debajo de una escalera? Muchos de ustedes me dirían, no, no creo que algo malo me vaya a pasar si paso. ¿Crees que un gato negro es de mala suerte? Pues no, no creo que un gato negro si pasa por enfrente de mí. Si se te cae la sal en la mesa, ¿crees que es de mala suerte? Eh, pues no, no creo eso tampoco. Bueno, romper un espejo, pues me van a decir, no, pues tampoco creo eso. Bueno, y si les digo, bueno, oye, ¿y si lo haces todo junto? ¿Rompes un espejo mientras tiras sal, mientras pasas por debajo de una escalera sosteniendo un gato negro? ¿Lo harían? No, profe, eso ya es avaricia. Eso ya es avaricia, ¿cómo por qué? Pues porque está hablando de la mala suerte y luego todavía agarrar un gatito. No, hombre, ahí nos agrede. O sea que a usted sí le daría miedo hacer todo eso.
La verdad, no creo, pero hay que prevenir, profe, hay que prevenir. Bueno, fíjese, qué bueno que lo contestó sinceramente porque es justo de lo que estamos hablando. Por un lado usted me dice, yo no creo en eso, pero por si las dudas, mejor no lo hago. Es una decisión en el yo. Creemos unas cosas, pero nos comportamos en realidad siguiendo otro conocimiento. Yo lo haría para saber si es verdad. Porque yo tampoco creo, o sea, no creo en eso y pues he visto muchos gatos negros y no me ha pasado nada. Bueno, hay una especie de experimentación. Entonces, no creo, pero como que sí creo. O sea, lo voy a hacer para comprobarlo. Ahí está otra Hasta vez. que me pase. Pues ahora no sí sé, creo. pero cada vez que mi nieto tiene hipo le ponemos el hilito rojo en la frente. Ujú. Y según no somos supersticiosos, pero bueno, ahí como quiera, pues hay que ponerle el hilito porque quién sabe para qué sirve el hilito. Claro, y las tijeras abajo de la almohadita del bebé. Eh, y claro, Ah, porque chis, esa de las tijeras no me la sé, profe, cuéntela. sí, dicen que Ni yo pasé tip. que para que las brujas no se lleven a los bebés recién nacidos, se ponen unas tijeras abiertas. También dicen que supuestamente con poner pañales, ¿no? O sea, sucios, de que colgados o algo así tenía entendido, no sé, la verdad. Eso me lo contó mi abuelita, que a veces ponían como pañales sucios en las ventanas y en las puertas, y creo que algo como sal o no sé qué en la puerta, algo así. Está muy curioso. Eso Sí. ya es brujería, Corpus. No, es que, o sea, mi abuelita es de San Luis, entonces, pues ya tiene más de 80 años. Sacas de que estando allá, pues, en un pueblito, prácticamente en un ranchito, tienen muy arraigadas todas esas creencias y pues eso. Sí, sí, porque, pero de lo que estamos hablando es de una envidia femenina, o sea, que otra mujer me robe, una bruja, me robe a mis hijos. Y sí, las mujeres tienen que crear como estas defensas para que otra mujer no se los robe. Me contaba el caso de una mamá que tenía estos miedos y que de repente se escuchaba llorando la bebé y la bebé estaba en el piso. Y que pues ellos interpretaban, no, pues la bruja ya se lo estaba a punto de llevar, pero nos despertamos y llegamos por ella. No, seguramente era una identidad disociativa de la madre que ella misma se identificaba con la otra mujer. Habíamos visto algo de eso con Piaget, creo. Como el delirio de persecución, no, o no me acuerdo si fue ahí con él. Con Piaget, el delirio de persecución. No me acuerdo si fue con Piaget, pero sí era del los comportamientos de las madres con recién nacidos. Profe, ¿y la barrida con el huevo? Porque, bueno, esto no sé yo que si tenga alguna situación científica, pero a mí sí me ha tocado ver los huevos cocidos cuando se barre a una persona con el huevo. Y no sé, bueno, la teoría es que tiene que ver con las energías o no sé cómo está el asunto, pero sí me ha tocado verlos completamente cocidos al barrer a una persona. No, claro, es que yo en eso sí tengo, ya lo hemos dicho una vez, hay que tener cierto anhelo científico. Pero por ejemplo, cuando abren un huevo y sale según un clavo y una araña dentro del huevo, pues bueno, ahí son sujetos muy hábiles que cuando abren el huevo, quién sabe de dónde sacan el clavo y la araña, ¿verdad? Entonces otra cosa, pero un huevo se puede cocer con la temperatura del cuerpo humano, pero las energías, claro, porque un niño llora cuando todos lo vieron o todos se rieron de él, le hace enojo y y te duele la cabeza y ustedes lo han sentido. Cuando uno siente que te hicieron ojo, es un fenómeno muy real, pero no por fuerzas mágicas invisibles, ni envidias en el sentido metafísico de la palabra envidia, sino de, por ejemplo, una función sintética del yo. Cuando estás muy pequeño y tu yo es más frágil y más ignorante de muchas cosas, pues de repente ves todas las miradas de los adultos viéndote y riéndose de ti
y no logras sintetizar ni entender por qué todos se están riendo de ti, y entonces tu cabeza se sobrecarga de energía eléctrica, te duele la cabeza, o sea, es la energía sináptica de las neuronas, y entonces, claro, pues claro que la energía, pero la energía real, física, hasta la energía también pasa de humanos a humanos, por eso nos damos toques cuando nos tocamos a veces. Nosotros tenemos energía. Entonces sí, yo creo que hay cosas que son todavía muy pendientes a explicar. Por ejemplo, la telepatía. Freud le interesó mucho la telepatía. Hasta el final de su vida dijo que por qué no dedicó más tiempo a estudiar la telepatía, que es un fenómeno muy real. Y darle bases psíquicas y científicas, que son lo mismo, bases psíquicas científicas, pues sería importante. Pues nos estamos yendo, oigan, nos fuimos por lo de las madres. Una vez vimos un texto de Winnicott sobre la obstetricia. A lo mejor se refiere Joaquín. Las madres se pelean con las enfermeras y las enfermeras les Ah, dicen sí, cosas a sí, las sí, Winnicott. madres. Les dicen cosas a las Que no, madres. y que hicimos la diferencia entre el nacimiento de un niño de una madre primeriza estadounidense y latinoamericana, ¿no? Que de esta separación del niño a la temprana edad y la diferencia a la madre latina, pues que lo técnicamente no hace por despegarse de él. Y en aquel momento vimos eso y la importancia del parto y de la madre esté tranquila al momento de parir. Bueno, ¿por qué estábamos? Por lo de las tijeras, por lo de ¿qué? De las contradicciones que hace el yo. Ah, sí, por las creencias. La renegación. Sí, por las creencias, exacto. Exacto. Ahí está. Nuestro yo cree en unas cosas, pero hace otras. También interesante los que creen en la medicina y creen en Dios, por ejemplo. ¿Por qué se tomarían una paracetamol si suponen que la existencia fue divina y la creación fue divina? Fíjense qué interesante, ¿no? Creer en dos cosas al mismo tiempo. El mundo puede ser físico o metafísico, pero no ambas. A ver, y no somos, no tenemos múltiples dimensiones, física, emocional, espiritual y mental, porque habríamos que dividir. No, exacto. La dimensión de la conciencia se da seguramente a partir de las condiciones materiales. Y es ahí donde una conciencia, digas, espiritual, eh, no, no nace fuera de un cuerpo. No ha habido todavía una conciencia sin materia. Pero ojo, el pleito no, mejor no nos metamos en ese pleito, o sea, No, pero es que como dice que tiene que ser una cosa o la otra, yo pienso que sí pueden estar, a coincidir, vaya. Porque, bueno, yo por ejemplo, pues soy una persona muy racional y creo en las cuestiones físicas y científicas, de hecho soy ingeniero, pero también pienso que la parte espiritual del ser humano tiene importancia, ¿no? claro, sí, o sea, una cosa es diferente, darle importancia a la espiritualidad del ser humano, yo también estoy de acuerdo con eso. Darle una categoría de, por ejemplo, sí, ¿no? Cuestiones del pensamiento mágico, del pensamiento metafísico, fuerzas invisibles actuando, bueno, pero les digo, nada, es muy, polémico eso. Y no es necesario para nosotros. Pero yo también, ¿para qué? Entonces, ¿para qué usted empieza? ¿Para qué empieza? No, es que Sí, ya saben cómo soy, para qué me invitan.
Sí, es que no, yo tampoco. Normalmente siempre me meto con las macetas así, sí, de siempre las personas, y luego como, siempre como me meto con sus macetas, no, pero aquí sí, si me meto con sus macetas, sí, sí son de armas tomar. Bueno, vamos a darle un cierre a lo de hoy porque con respecto a... Entonces ahí está la renegación y está lo de Santa Claus. ¿Por qué los padres, si sabemos que no existe Santa Claus, qué función tiene en el yo del adulto y del niño decirle, oye, va a venir Santa Claus y pórtate bien? Oye, papá, pero no tenemos chimenea. No, es que él tiene magia para poder entrar a visitarte. Entonces, todos estos fenómenos son muy interesantes porque hacen que el adulto se comporte como si creyera. Entonces, es igual de importante para el adulto mantener una división yoica en el niño. Ahí está la clave. Sí. Que el niño crea y no cree en nosotros. Entonces, hijo, eso. Ahí viene toda la crisis también de la autoridad paterna, de la autoridad de la sociedad. Y ahora que ya viene Navidad, ¿verdad? Ah, se crean, sí. Santo Claus sí existe. Para que pongan los regalos así, de sorpresa. A mí siempre me dijeron que no existía, maestro. Sí. Bueno, también hay formas de decirlo. Una cosa es explicar a los niños, no, mira, es que existe toda una tradición donde los padres, la manera se sienten, y que ellos mismos reviven esa creencia en sus propios padres y por eso reviven este ritual donde esperan que sus hijos crean en ellos y explicarles, no nada más decirle, no, no existe. Y así, no. Una cosa es cuando los padres son crueles y groseros y no, tú no creas en nada y no, nada existe. No, o sea, no, así no se hacen las cosas. Mi madre sí fue muy cruel entonces. A mí mi hermana no me perdona que yo fui la que le dije a su hija que no existía Santa Claus. Ah, bueno, sí. Es que sí, digo, yo no lo vería tan mal, pero normalmente los padres son muy celosos de que no, tú no te metas en nada en la creencia de mis hijos. Creemos en este individualismo, ¿no? Creemos que pueda también haber una educación social. Sí, por eso las escuelas tienen miedo a meterse, sí son laicas, pero tienen miedo a posicionarse verdaderamente, ¿no? A ver, ya casi vamos a terminar, pero entonces estamos en esta articulación del fetichismo, ¿sí? Entonces, los pies y el brillo en la nariz, decían en el caso, se vuelven objetos de satisfacción, ya que entonces este objeto cumple con la función fálica que le faltaría a ella. ¿Por qué le faltaría? Porque ella depende del deseo del otro. Y eso es la ley del neurótico. Mi deseo siempre depende de la autoridad y la autorización del otro. ¿Me permites identificarme contigo, papá? ¿Me permites ser hombre como tú? Eso implica, ¿no me vas a matar por andar deseando a tu Lupita? No, ok, entonces ahí sigo luchando y compitiendo con los otros hombres de manera neurótica, ¿no? Si yo soy más hombre, yo soy más machín, entonces ahí estamos, los angustiados varones. Y en cambio el perverso no va a tener ese tipo de angustias porque con esto dice, no, yo ya lo tengo. Y por eso el zapato en la mujer va a ser también un objeto privilegiado. ¿Ya lo habían analizado? Entonces, digamos que acepta la falta, pero la sustituye. Entonces, por eso ya, pues, es como si no hubiera falta. Sí, exacto. La identificó y tuvo que defenderse de ella. No es como si nunca lo hubiera identificado. Sí, la identificó, como dice. Ya habían entendido por qué a las mujeres les encantan los zapatos, entonces.
¿Por qué una mujer no llena de zapatos? Y en ese caso pasa lo mismo con los hombres, es decir, que aún siguen en constante búsqueda de ese falo que no tuvieron o que no creen tener por la identificación con el papá. Sí, pero o nos volvemos obsesivos o histéricos, como ya vimos, que es otra forma de buscar el falo. Pero es buscar el falo en la frustración, en lo que ya vimos, ¿verdad? Nunca estamos satisfechos, o sea, nunca es suficiente. Los neuróticos siempre tenemos este obstáculo en donde, por ejemplo, podemos decir, hoy es jueves, hoy toca. O el neurótico va a decir, hoy no, hoy me duele la cabeza. Ser perverso es trabajo de tiempo completo. El perverso no tiene topes, bardas, bordos, límites, obstáculos en la sexualidad, sino que además podemos ver que tienden o van hacia la tendencia de la sexualidad permanente. O sea, ellos viven para su goce sexual. Es de ahí que se vuelven infomaníacos. O sea, un pedófilo, así de esos casos que encuentra la policía, pues no eran pedófilos de que, pues no sé, un día o una vez cada 2 meses. Tienen montañas de pornografía infantil, tienen un historial de casos hasta que son descubiertos. O sea, ser perverso es un trabajo de tiempo completo porque justamente la perpetuación de su goce sexual evita y taponea la castración. Son diferentes formas. Nosotros los varones neuróticos todavía andamos ahí en friega, pero con mucha frustración. Ellos no. Se les preguntaba en la economía del deseo de Gray. Gray, ¿qué les parece? Miren, hay una teoría que dice que probablemente un apetito de un millonario es lo que provocó las muertas de Juárez en una cierta época, ya que para un perverso el objeto de satisfacción es eso, un medio. O sea, un perverso nunca se va a enamorar de sus objetos sexuales. Por eso Michael Jackson, cuando los niños crecían como Macaulay Culkin, ya pierden cierto atractivo. No se enamora del objeto en sí. O sea, el objeto no tiene una autonomía, ni tiene ni una consideración como en el neurótico obsesivo histérico que quiéreme, pero dime, pero entonces el perverso no depende de lo que salga del otro, porque el objeto es solamente eso, el instrumento para su goce sexual. Por eso puede ser un niño, pero luego puede ser otro, puede ser una mujer, pero luego la mata, pero luego sigue otra, y así. O sea, en otras palabras, el perverso no se enamora. ¿Y qué es lo que más sufre el neurótico? De amor. ¿Me quieres? No me quieres, pero es que dime que me quieres, ¿no? El neurótico sufre de una cosa y el perverso carece de eso. Por eso son como dos polos, son esto del negativo y el positivo. Por eso los perversos nos presumen. Lean el Marqués de Sade. Ya desde hace mucho les dije que leyeran el Marqués de Sade y no me han hecho caso. Justo. Ay, no, gracias. Yo ya lo leí y está muy, no, es muy sugerente, la verdad. Explícito. Es muy explícito, perdón. Sí, sugerente también. Eso es lo interesante también del ser humano, que en nuestras pulsiones parciales somos los únicos que también nos podemos excitar leyendo y escuchando cosas. ¿Sí? Somos los únicos que podemos llegar al orgasmo en un sueño y los únicos que podemos llegar al orgasmo con solo estar leyendo o escuchando algo, imagínense. Si no han pensado lo raro de la sexualidad humana y que un tal Sigmund Freud algo le atinó a eso de entender la sexualidad infantil y la sexualidad humana. Entonces, el Marqués de Sade, igual que los bisexuales, ¿han escuchado un bisexual cómo nos presumen y nos restriegan en la cara lo perfectos y los completos que son? O sea, güey, ¿por qué te limitas, güey? Puedes gozar con ambos. O sea, güey, yo no, me limito. Yo gozo con los dos. ¿Sí han escuchado a los bisexuales presumir?
¿O no les ha tocado? A mí solo en una película. Una película sí da esa explicación a una chica cuando le pregunta al chavo que por qué le gustan hombres y mujeres y dice, pues es que, ¿por qué me voy a limitar si hay tantas millones de personas en el mundo y una de ellas es mi alma gemela? Pues yo no, ¿por qué me voy a limitar a buscarla en la mitad? Exacto. Porque el neurótico tiene límite. Eso es el límite del deseo. Dice Joaquín, perreo para el nene, perreo para la nena. Me suena esa canción, pero no la recuerdo del todo. El reggaetón viejito. Una canción del reggaetón del viejito. O sea, no del viejito, sino de, pues, de hace tiempo. Sí la entendí, ¿no? Sí, no de para el viejito, sí. Entonces, ¿de qué se trata esto? De la presunción, que ellos encuentran esa posición en donde el obstáculo, el freno de mano no está. Yo gozo, y si yo gozo, no sufro. Por lo tanto, el perverso no va a ir a terapia, no va a sufrir de eso. La bisexualidad es justo como ese luz al final del túnel. Ya encontré la salida a la limitación neurótica. Profe, ¿y el poliamor? Sí. Yo creo que tiene mucho de esto. Aunque si nos metemos de fondo a estudiar el poliamor, si realmente se mete a estudiar casos de eso, hijo de su, los neuróticos siempre terminan muy heridos. Sí, vamos, estamos bien felices, sí, vamos a entrar al poliamor, vamos a entrar al swingers. ¿Cómo sería en español swingers? Ahí ahorita nos ayudan los del inglés. Pero luego los neuróticos terminan bien celosos y bien heridos por esas experiencias. Entonces, yo creo que una cuestión mucho también tiene que ver con la moda. Creo que 50 sombras de Grey apunta a eso, una moda donde los neuróticos se identificaron con una historia que es neurótica, pero le metieron fenomenología perversa. Eso fue 50 sombras de Grey. Dos sujetos que en realidad lo que estaban buscando era el amor neurótico, por eso se enamoraron mutuamente, pero con un disfraz perverso. Que tampoco es de gratis el disfraz perverso, o sea, como quiera habría algo, ¿no? De tendencia a cierta fijación infantil perversa, pero Grey, si hubiera sido perverso, no se enamorara de Anastasia, pero él se enamoró, él le concedió quedarse en su cuarto, él le fue dando concesiones que no daba ninguna otra. Por eso se supone que llevó mucha terapia para llegar ahí, profe. ¿Quién? Grey tiene, bueno, en el libro, porque en las películas no, pero en el libro él está llevando terapia. Pero fue a terapia. Ah, entonces sí era un neurótico. Para que alguien que va a terapia es porque tiene una... Es porque tiene una duda existencial, una pregunta al gran otro. Los libros están muy padres porque ahí viene mucha información que no viene en las películas, como por qué empezó él todo esto, porque su mamá era prostituta y era drogadicta y se murió, no me acuerdo si, creo que de una sobredosis, y él estuvo quién sabe cuántos días solo con él, con la mamá muerta porque estaba chiquitito, y lo único que comía era cubos de hielo del refrigerador, todo lo que había en su casa. Entonces por eso también tiene una fijación con la comida. O sea, a mí me gustó el libro por todas esas cuestiones que vienen, un chorro de detalles psicológicos. Sí, algo así recuerdo también. Yo no lo leí, digo, vi la película. Una cierta también seducción vivida por una mujer mayor influye en su posición de dominar, de someter, de seducir. Sí, hay esa historia también ahí. Bueno, eso ya de adolescente.
Pero sí vienen muchas cosas también de su infancia. Bueno, yo creo que eso nos da más pistas para ver que, digo, es un sujeto con muchas dificultades y no con eso no estamos diciendo que no sufra y que no tenga su historia, pero que se carga la neurosis, ¿no? Una neurosis traumática. Sí, otra de las cosas que tenía era que en el libro lo maneja, pero en las películas no podía permitir que le tocaran el cuerpo. Y eso era porque de chiquito uno de las parejas de su mamá lo había agarrado de cenicero y le ¿cómo se llama? Le apagaba los cigarros en el cuerpo. Sí. Además que ahora todos los galanes de las nuevas películas y series tienen que tener esa cara así como de sujetos estreñidos, ¿sí los han visto? Como el de Crepúsculo, 50 sombras. Como que están a punto de decir algo, pero nunca dicen nada. Así. Porque si dicen algo lo arruinan. Es justamente la perfección, ¿no? Buscar la histeria. No digas nada, ¿no? Aunque te haya dicho una vez que te necesito, así es. Pues es que yo con quiera me imagino que va a estar difícil generar un personaje, a menos que seas una persona muy, vaya, que el escritor sea psicólogo y tenga muy claras todas las patologías, o sea, las detalles de una patología, porque en realidad, pues cómo van a saber ellos exactamente cómo se comportaría una persona bajo esas patologías que están ellos tratando de describir o de demostrar. Exacto. Por eso digo que cuando sea yo director de Hollywood, me voy a crear la mejor película de tráiler psicológico de todos los tiempos. Entre mi presidencia de México y mi dirección de películas de Hollywood, voy a encontrar tiempo para poder crear un personaje bien. Y yo cuando leí la de las 50 sombras de Rey, porque a mí sí me llamó mucho la atención, no tanto la parte erótica, sino la parte psicológica en los libros. En los libros viene muy detallado. Y entonces, luego al final me quedé pensando, ay, sí, como no, seguramente sí va a haber curado milagrosamente y ya se enamoró y ya cambió y ya se le quitaron todas sus patologías. O sea, es obvio que no, en la vida real no es así. Pero, por ejemplo, usted lo leyó con un cierto interés. ¿Cuánto del viernes de no sé qué es producto de esta cuestión ideológica neurótica en donde tal vez lo que nos falta de amor está ahí en la perversión? Tal vez si entonces introducimos algo de perversión a nuestra relación, entonces tal vez ahí ya nos vamos a amar más. Sí, y si metemos tantito juego sádico y si metemos tantito lo del viernes de no sé qué, entonces tal vez ahí va o sea, pero al final es un anhelo neurótico, que los neuróticos identificaron y que no sé, las 50 sombras de Grey no sirvió para entender ni la perversión ni el amor. O sea, en sentido global. A lo mejor ya cada quien puede extraer cosas valiosas, elementos de la historia, del trauma, pero en general esas películas no ayudaron en nada, al contrario empeoraron. Bueno, pues ya es tiempo, oigan, ya todavía iba a decir algo más de los zapatos femeninos y masculinos. Y lo que dicen los filósofos de Apodaca, que eran los broncos de Apodaca, así se llamaba al inicio, con zapatos de tacón. Y ahí estaba una de las claves de los zapatos. Sí, la mayoría de los hombres tienen fijación, ¿verdad? Con los zapatos de tacón en la mujer. Claro, Schopenhauer lo explica además. Con zapatos de tacón, dicen los filósofos de Apodaca. Y con los pies femeninos también. Ok, bueno, recuérdenme seguir hablando de los pies y próxima semana, pues su última tarea, métanle acelerador al trabajo final. ¿Y a qué Faltan, hora si no nos deja de encargar tarea? A ver. ¿a qué hora? En la hora de asesoría que tienen libre. Ahí, yo No, digo que bueno, le es que avance. no tenemos otra materia de asesoría, ya tenemos 7 con supervisión. Pues bueno, en esa hora yo digo
Estuvo bien bajado ese balón, ¿no? Joaquín ahí, Bueno, nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Antes de que se desconecte, gracias.